Bien, os invito a... Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos. Sé que el tiempo ha pasado, pero también es cierto que todos estos niños van a seguir su instrucción, por lo tanto, mientras tanto, probablemente la suya sea más importante, pero mientras tanto vamos a tener también la nuestra. Así que os invito a que os pongáis de pie y vamos a tener una lectura. ¿Alguien tenéis el mando de...? Aquí, vale, bien. Vamos a tener una lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 12. Si lo queréis, lo podemos leer juntos. Y solo por ponernos en situación, Jesús ha resucitado, lo hemos cantado. Esto es lo que ocurrió justo en ese momento. Jesús ascendió a los cielos y les dejó a sus discípulos un encargo, que es que fueran testigos de aquello que habían visto y que fueran testigos en el resto del mundo. ¿Sí? Pero la cuestión es, les digo, esperad un momento, ¿vale? Primero tenéis que ir a Jerusalén y esperar hasta que venga el Espíritu Santo. Esto que vamos a leer ahora es lo que ocurre mientras están esperando. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Menos mal que los niños ya se han ido. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan y hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Podéis sentaros. Probablemente es un texto raro, es un texto complicado. A veces yo pensaba, digo, ni siquiera sé qué pinta este texto aquí, porque Jesús ha prometido que vendrá el Espíritu Santo. El próximo día veremos, el siguiente texto viene el Espíritu Santo. Pero, por otro lado, pienso que era muy lógico que este texto estuviera aquí. Es lo que toca cuando toca que estás haciendo una predicación expositiva, vas parte por parte, pues ha tocado este texto. ¿Por qué digo que es lógico? Es que yo creo que el asunto de Judas había que hablarlo. ¿Vale? Nosotros ahora vemos a Judas con una perspectiva de 20 siglos y sabemos que era lo peor Judas. De hecho, a veces de un insulto es tú eres un Judas, ¿verdad? Pero pensar en aquellas personas que hasta hacía pocas semanas, Judas era uno de los apóstoles. Judas era igual que Pedro, igual que Juan. Así que probablemente la Iglesia se está preguntando qué ha pasado aquí. ¿Qué es lo que se le ha escapado a Dios? Dios tiene aquí un imprevisto que no ha controlado, así que lo normal es que Pedro dice, este es un tema del que hay que hablar, no podemos dejar de hablar. Y al hacerlo también de una manera clara, va a presentar un motivo muy estratégico por el cual yo creo que este texto está aquí. Es para demostrar que los planes de Dios son absolutamente indestructibles. Y no hay nada que los pueda tercer. Quiero estructurar el mensaje de esta mañana, intentaré no ser muy largo,
Pero bueno, como los niños tienen que estar arriba, todos los padres por lo menos me tendréis que escuchar. Alguno que no es padre, si veo que se va, no pasa nada. Quiero estructurar estos 3 puntos. Vamos a hablar de cómo la Iglesia está esperando. Vamos a ver también cómo las Escrituras se están cumpliendo. Y hablaremos también de cómo el plan está avanzando y si tenemos tiempo también presentaremos algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, vemos que la Iglesia está esperando, una Iglesia que está a la espera. Y puede ser paradójico, porque la Iglesia tenía un mensaje, ¿sí? Y un encargo. Y el mensaje, a veces, el mensaje no se lo tenían que estudiar, ¿vale? No tenían que decir, espera, primero me voy a preparar. Lo habían vivido en propia persona. Y ese es el objetivo de la Iglesia desde ese momento hasta hoy. Mira, si estás hoy aquí y tú no conoces el Evangelio, tienes que saber que el objetivo de esta Iglesia, el objetivo de cualquier iglesia, no es convencer a nadie de nada. ¿Sí? Jesús en ningún momento dijo ir por el mundo y convencer a la gente. No, el objetivo de esta iglesia es decirte que hace 2000 años ocurrió algo absolutamente maravilloso, y es que Jesús resucitó, como hemos cantado. Que Dios se hizo hombre en Jesús, que pagó en la cruz por nuestros pecados, pero Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, está vivo. Y si está vivo, no adoramos a un Dios muerto. Y este es el mensaje que tenían que proclamar, pero qué paradoja tienen que esperar. ¿Y qué es lo que hacen mientras esperan? Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque Lucas parece que también lo hace y nos habla aquí de María y de los hermanos de Jesús. ¿Cómo vemos ahí a María? ¿Vemos a María en un puesto de superioridad? ¿Veis a alguien adorando a María? ¿Veis a alguien poniéndole velas a María? ¿Veis? Están orando. ¿Veis que oren a María para que María interceda ante Jesús? No, yo veo aquí a María en el mismo plano que el resto de los discípulos y las personas que estaban allí. Si todos estaban de rodillas, que probablemente estaban de rodillas orando, María también estaba de rodillas orando, porque María tenía la misma necesidad. María no es intercesora, María no es salvadora, ¿vale? De hecho, cuando el ángel se aparece a María para anunciarle que en su seno va a llevar a Jesucristo, ¿cuál es el cántico de María? Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador, igual que lo necesitamos todos nosotros. Y María debe ser respetada, porque fue una gran mujer de fe, un ejemplo a seguir. Pero María no debe ser venerada ni adorada, porque solo Dios debe serlo. Pero me encanta porque dice que están los hermanos de Jesús. Y puede pasarte por alto este detalle. Pero si tú lees el Evangelio de Juan, Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice que ni aun sus hermanos creían en Jesús. ¿Vale? Tú sabes todos los milagros que Jesús hizo, se han mencionado hoy. Resucitó muertos, curó enfermos. Y mientras Jesús vivió, sus hermanos no creían en él. Así que ahora que Jesús está muerto y enterrado en la tumba, ¿creen? Algo nos hemos perdido por el camino. ¿Qué es lo que nos hemos perdido por el camino? Que Cristo resucitó y se apareció a sus hermanos también. Y un encuentro con Cristo resucitado cambió absolutamente sus vidas, transformó su incredulidad en fe, transformó su arrogancia en humildad. Y eso nos demuestra ya cómo en medio de esta espera el plan de Dios ya continuaba imparable. Pero dice que están orando. Y yo no sé qué podían estar orando. Probablemente estaban esperando y orando y quizás estaban diciendo, Señor, mira qué tropa somos. ¿Con esto vamos a llegar hasta el final del mundo, con el Evangelio? Pero estaban orando. Y yo creo que ahí tenemos una gran enseñanza para nosotros. Cualquier misión que Dios tenga para tu vida, cualquier misión que Dios tenga para la Iglesia, siempre primero nos va a invitar a orar. Yo no sé si alguna vez Dios te ha puesto en modo espera. Entiéndeme, ¿eh? O sea,
No es como en el telefonillo cuando te ponen en modo espera. Cuando estás atrapado y no ves salida por ninguna parte. Dices, Señor, dime y tal, quiero hacer, pero no sé, en modo espera. ¿Es probable que lo que a Dios más le interese no es lo que tú vas a hacer, sino la relación que puedas tener con Él mientras te tiene en modo espera? Porque ¿sabes que Dios no necesita nada de ti? ¿Es probable que Dios te tenga esperando porque quiera esa intimidad contigo? La oración se va a convertir en uno de los elementos vitales de esta iglesia. Y hemos titulado el título de toda la serie, vamos a estar casi todo el curso con esta serie, una iglesia imparable. Y gran parte de lo que le hacía imparable es la oración. Segundo punto, vemos cómo las Escrituras se están cumpliendo. Dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora a partir de ahí cuenta cómo es que Judas murió. Y luego el último versículo dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pedro está diciendo, todo esto ya estaba escrito en las Escrituras. Ahora bien, alguien pensará, Ricardo, ¿vas a mirar para otro lado? Porque aquí hay algunas pequeñas discrepancias. Si tú conoces las Escrituras, y si no, ya te lo digo yo, no es lo mismo como relata este hecho Lucas que como lo relata, por ejemplo, el evangelista Mateo. El evangelista Mateo nos dice que cuando Judas se arrepintió de lo que había hecho, de traicionar a Jesús, volvió a los sacerdotes y tiró las 30 monedas de plata, las tiró ahí en el suelo. Los sacerdotes tampoco querían ese dinero, era dinero de sangre, quemaba en las manos, así que los sacerdotes dijeron, vamos a comprar un campo con este dinero para enterrar a extranjeros. ¿Sí? Y aquí Lucas nos dice que fue Judas el que con el salario de su iniquidad adquirió un campo. ¿En qué quedamos? Probablemente no lo sabemos, yo no lo sé, pero he visto una pequeña fórmula donde podría ser conciliable. Probablemente el campo lo compraron los sacerdotes, pero lo que es evidente es que ese campo se compró con el dinero de Judas. Así que no es descabellado pensar que en medio de este relato lo que nos está diciendo es que, y dice que después se llamó el campo de sangre, obviamente creo que todo el mundo entendería que aquel era el campo de Judas. Así que probablemente se compró de una manera y en realidad era el campo de Judas. Pero hay otra discrepancia más interesante y es en la manera de morir Judas. Si nosotros leemos los evangelios, el evangelista Mateo, creo que es Mateo, es mucho más políticamente correcto y sencillamente nos dice, tiró las 30 monedas de plata, Judas fue y se ahorcó. Sí, pues nada comparado con lo que vemos aquí, porque la escena que vemos aquí ni en Walking Dead la vemos, ¿vale? Aquí dice que cayó, se abrió por la mitad y se le salieron las entrañas. Imagínate la escena. Ahora bien, ¿podemos conciliar estas dos versiones? Yo creo que también, ¿eh? O sea, no quiero hacer de mago predistigitador, ¿eh? Quiero decir, es una opción, ¿eh? Al final puedes decir, no lo sé, por qué hay esta discrepancia. Pero cuando piensas que cayó, dices, ¿desde qué? O sea, tú no vas caminando por un campo, paseando, te tropiezas, te puedes romper algo, pero reventarte por dentro y que se te salgan las entrañas, o sea, ni en Walking Dead pasaba eso. Entiendo que has tenido que caer desde una cierta altura, ¿sí? Lo normal es pensar en esto. Así que no es descabellado pensar que probablemente Judas tira las 30 monedas de plata, se va, se ahorca y puede estar ahí. No sé si alguien fue a buscar el cadáver, probablemente no, porque era muy complicado tocar un cadáver. Así que no sabemos los días que Judas pudo estar allí y probablemente algo pudo funcionar mal. No sé, se pudo romper la cuerda o se pudo romper una rama del árbol y entonces desde cierta altura caer al suelo y quedar reventado por dentro. No lo sé, ¿eh? Pudo ser de esta manera y podríamos conciliar. Lo que sí está claro es una cosa. Si miras históricamente, cuando Lucas escribe este relato, lo más probable es que tuviera el Evangelio de Mateo en sus manos porque se había escrito bastante antes. Así que poco le hubiera costado a Lucas
copiar lo que Mateo dijo. Así que esto es imaginación mía ya, es como si Lucas dijera, no, Mateo, que no me digas solo que se ahorcó, mira lo que pasó después. Porque pensemos que la figura de Judas había llegado a ser despreciable. Así que es como quiero insistir en todo este hecho. Bueno, el hecho es que Judas había muerto, y esto sí que es el hecho, puede haber unas discrepancias en el relato, en el resultado final no hay. Hay un campo que se ha comprado y hay un apóstol que ha muerto y que debe ser sustituido. Quiero que veamos aquí dos características de Dios. Yo os recomiendo, siempre que vamos a la Biblia, que intentes preguntarte qué dice el pasaje sobre Dios. Vamos aquí a ver dos características que nos dice sobre Dios. Aquí nos está hablando de un Dios que hace justicia y castiga la maldad, y también vemos un Dios que tiene el control de las cosas, incluido de la maldad. Un Dios de justicia. Aquí Lucas está diciendo, no olvidemos que esto se escribe bastantes años después de que ha pasado. Probablemente hay gente que se le ha podido olvidar. Y Lucas nos está aquí diciendo, mira, no pienses que Judas se fue de rositas, ¿vale? No pienses que cogió su dinero y se fue a vivir una vida feliz, sino que ya te he explicado cómo murió. Pero fíjate también lo que dice. Cuando oran, dicen, para que otro tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y yo te pregunto, ¿a qué lugar se refiere? ¿De qué lugar está hablando? En otras versiones dice para irse al lugar que le corresponde. Está hablando de un lugar físico, de algo real, ¿vale? Y hoy no es mi intención hablar del infierno, pero parece que está diciendo que Judas se ha ido a un lugar de castigo. Hoy podemos hacer dos cosas, podemos ignorar el infierno o ridiculizarlo, o podemos tener presente que probablemente Dios juzga a través del infierno. Pero yo no quiero ir a hablar del infierno, aunque es algo real y aquí está hablando de un lugar, ¿sí? Pero sí que cuando vamos a la Biblia también tenemos que ver cuál es el reto para nuestra vida. Y yo te invito a que hagas la siguiente pregunta, un reto para ti, un reto para cualquiera de los que estamos aquí. Si Judas se fue al lugar que le corresponde, ¿cuál es el lugar que me corresponde a mí? ¿Ah? A lo mejor esto nunca no te lo has preguntado. Entonces te dirás, bueno, Ricardo, si tú te pones en plan binario, que solo hay cielo e infierno, esto es lo que la Biblia dice. Si te pones en plan binario, pues bueno, yo pertenezco al cielo. Bien, me alegro. La siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que perteneces al cielo? Es decir, ¿quién te ha dado ese derecho de pertenecer al cielo? Pero es más, tú podrías pensar, ahora vamos a juzgar toda aquella gente que estaban allí, en aquella sala, que están diciendo que Judas se ha ido al infierno, y tú y yo podemos pensar, ¿y vosotros sois mejores? ¿No sois vosotros acaso igual que Judas? ¿Y no somos cada uno de nosotros igual que Judas? ¿Cuáles son mis 30 monedas de plata? ¿Cuáles son las 30 monedas de plata mías que me han hecho negar a Jesús, ignorarlo, darle la espalda, desobedecerlo? ¿Cuáles son las 30 monedas de plata que muchas veces me han hecho avergonzarme de Jesús? ¿Cuáles son mis 30 monedas de plata para creer que yo soy mejor que Judas? ¿Sabes cuáles eran las 30 monedas de plata de toda aquella gente? El miedo. El miedo. Cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron. Y ahí está Pedro. Pedro, ¿tú por qué crees que eres mejor? Pedro negó a Jesús. ¿Sabéis lo que hizo Pedro? Pedro está ahí en aquel patio cuando han arrestado a Jesús. Y está delante de Jesús mismo, porque dice que Jesús le miró. Y delante de Jesús mismo, en su misma cara, a Pedro le preguntan, oye, ¿tú eres uno de ellos? Y Pedro dice, ni siquiera lo conozco. Toma, ahí están tus 30 monedas de plata, Pedro. Cada uno tiene un precio por el cual muchas veces hemos ignorado a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre aquella gente y Judas? Volvemos al mismo punto. Aquella gente se encontró con Jesús resucitado. Y cuando se encontraron con Jesús resucitado, ¿sabes lo que hicieron? Se inclinaron y le adoraron. Ese es el camino. Así que, ¿cuál es el lugar que te corresponde? Tú puedes salir de aquí
ignorándolo todo, ridiculizándolo todo. A mí una vez una persona me dijo, yo quiero ir al infierno porque ahí estarán todos mis amigos. ¿En serio crees que en el infierno habrá amigos? No lo sé, pero tú puedes salir ignorándolo todo o puedes hacerte estas preguntas. ¿Cuál es el lugar al que yo correspondo y por qué? Pero no solo vemos un Dios de justicia, también vemos un Dios soberano que tiene el control de todo, y Pedro dice, es necesario que se cumpla la Escritura, es decir, está diciendo, Dios ya tenía todo esto controlado de antemano. Y para ello nos va a llevar a dos salmos, al Salmo 69, al Salmo 109, que los va a citar, y solo por si no conoces la Biblia, tienes que saber que los salmos fueron escritos aproximadamente como 1000 años antes de que Jesús aparezca en escena, ¿vale? Esto es un hecho. Es decir, todo judío, cuando Jesús nace y cuando Jesús vive, todo judío podía disponer de copias de los salmos que saben que como mínimo son muchísimo más antiguas. Bien, en el Salmo 69 es un salmo que continuamente está profetizando sobre los sufrimientos de Jesús. Hay un montón de versículos, si quieres, te invito a que lo mires en esta clave, buscando cuáles de ellos se refieren a Jesús, pero solo te voy a dejar uno. Salmo 69, versículo 21, hablando de Jesús, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús está ahí en la cruz, 1000 años después de esto, está ahí clavado en la cruz, sufriendo todo el dolor, sufriendo toda la agonía, sufriendo todo el peso psicológico de cargar con nuestro pecado, y eso le deja deshidratado. Y en un momento, en medio de su muerte, Jesús dice, tengo sed. ¿Y sabes que le acercan una esponja empapada con vinagre y con hiel? Qué poco sabía aquel soldado que 1000 años después estaba cumpliendo una profecía. Y en ese mismo salmo, y en el Salmo 109, se profetiza sobre Judas y se dice esto, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, es decir, va a quedar vacante, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Así que lo que Pedro está diciendo es, queridos hermanos, la iglesia está justo en el lugar donde debe estar, porque Dios está al control. Y eso para cada uno de nosotros es una enseñanza muy grande. ¿Cómo es el Dios que adoramos? ¿Cómo es el Dios que proclamamos? No solamente es el Dios de todo el universo, que ha creado y sostiene el universo con todas las leyes físicas, sino que también es el Dios de toda la historia de la humanidad. Cuando la primera bacteria apareció en la Tierra, Dios ya estaba. Por eso tiene el control de toda la historia y también tiene el control de tu vida y de mi vida. Así que, yo no sé las situaciones que cada uno de los que estáis aquí podéis pasar, pero estadísticamente me atrevo a decir que hay muchos que estáis pasando situaciones difíciles. Déjame que te diga una cosa, sea cual sea la situación que estás pasando, Dios no tiene imprevistos. Dios tiene el control de eso. Esto es lo que Pedro está aquí recordando. Y la enseñanza para cada uno de nosotros es que el hecho de que tú y yo no sepamos por qué ocurre algo, no significa que Dios no lo sepa. Que todo, absolutamente todo, está controlado por Dios, lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste. ¿Podían aquellos creyentes entender por qué Dios había permitido aquello de Judas? Y aquello iba a traer salvación al mundo entero. Así que cuando tú te presentes en una situación que no comprendes o que no le puedes encontrar explicación, puedes optar por dos cosas. Una, decir Dios no existe, o otra, inclinarme ante Dios y decir tú tienes el control. Un Dios de justicia, un Dios que tiene el control. Tercer punto, el plan de Dios sigue avanzando. El plan de Dios sigue avanzando porque Judas va a ser sustituido. Y aquí nos explica cuáles son las características que tiene que reunir el nuevo apóstol. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado con nosotros juntamente todo el tiempo, dice, bueno, tiene que estar todo el tiempo desde que Jesús fue bautizado, murió, resucitó y ascendió a los cielos, han tenido que ver todo el proceso de Jesús para poder ser testigos.
Y quiero detenerme aquí porque aquí hay algunas enseñanzas polémicas, pero que pueden ser de ayuda para cada uno de nosotros. Y quiero hablar del motivo de la elección, por qué había que sustituir a Judas. Quiero hablar también del método que se usa para elegirlo. Y quiero hablar también del resultado, el motivo de la elección. ¿Por qué hay que sustituir a Judas? Al fin y al cabo, ¿qué más da 12 que 11? ¿Cuánta carga de trabajo? ¿Qué es? Ni un 1% más para cada apóstol y ya está solucionado. ¿Por qué tiene que haber 12? No solo porque Pedro ha citado las Escrituras de hace 1000 años, sino que Pedro también puede tener una experiencia mucho más reciente. Jesús mismo hacía poco les había dicho a sus discípulos esto. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿también os sentaréis sobre 11 tronos? Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que hay una vacante. Hay una vacante. Y esto es muy importante, porque esto es casi doctrina teológica. Mucho cuidado. El hecho por el cual Judas es sustituido no es por su muerte. Es por su apostasía. Porque dice, vosotros que me habéis seguido. Un momento, solo 11 le han seguido. ¿Quién va a ocupar el 12º trono? Pero no es por su muerte, es por su apostasía. Porque si luego sigues leyendo Hechos capítulo 12, Herodes va a matar a otro apóstol. Mata a Jacobo. Sí, luego Herodes también creo que muere comido por gusanos. También es un poco gore, Lucas. Pero Herodes mata a Jacobo y nadie sustituye a Jacobo. Por lo tanto, en aquel momento ya quedaron 11, luego 10, luego 9, luego 8, hasta que no quedó ninguno. Con lo cual nos está diciendo que no existe tal cosa como la sucesión apostólica ni de Pedro ni de ningún otro apóstol. Solo ha habido 12 apóstoles. ¿Sí? Desde esa perspectiva. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hoy hay muchas personas que se autodenominan apóstoles, que dicen hacer las señales de los apóstoles, que dicen tener la autoridad de los apóstoles, que dicen tener la revelación de los apóstoles. A lo mejor también tienen el trono de los apóstoles. Solo hay 12 tronos. Y si miras las condiciones que Pedro pone aquí para ser un apóstol, probablemente 20 siglos después nadie las puede cumplir. Es cierto que quizá en el sentido más amplio de la palabra, apóstol puede ser cualquier persona que ha sido enviada con un propósito especial por Dios. Pero aquellos apóstoles no eran iguales que nosotros. Y solo ha habido 12, porque solo hay 12 tronos. Así que debía ser sustituido. Segundo punto, el método de la elección. Y esto sí que puede parecer algo paradójico. Una cuestión tan absolutamente trascendental que, como hemos visto, incluso iba a tener ramificaciones eternas. ¿Se decide a la suerte? ¿Tiran los dados? Pues así lo hicieron. ¿Por qué? Porque, de hecho, hay personas que no le dan credibilidad a que Matías fuera el 12º apóstol precisamente por el método. Pero en ese momento y desde ahí para atrás era una de las maneras como buscaban la voluntad de Dios, a través de la suerte, porque entendían que Dios manipulaba la suerte. Mira lo que dice Salomón, hijo de David. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, la decisión de ella. Es decir, míralo al revés. Está diciendo, parece que es la suerte la que decide, pero en realidad, ¿quién está decidiendo? Está decidiendo Dios. Y el propio rey David dice esto, tú, Señor, sustentas mi suerte. Y he mirado ese verbo de sustentar, en el original hebreo, es esa palabra, tamak, que se puede traducir más literalmente como conducir. Es decir, no está diciendo, tú conduces mi suerte. Y no sale muchas veces esta palabra en el Antiguo Testamento, pero he encontrado un pasaje donde sale esta palabra. Nos tenemos que ir bastantes años atrás. José, uno de los 12 hijos de Jacob, ¿vale? Jacob tiene 12 hijos, uno es José. José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces llega un momento en que Jacob ya es muy anciano, es mayor y quiere dar la bendición, algo que se hacía habitualmente, y se daba la bendición poniendo la mano en la cabeza del primogénito del hijo mayor, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que pasa? Que como Jacob no ve, se equivoca y pone la mano en el hijo menor. ¿Y qué es lo que hace José? Coge la mano de su padre, la cambia a la cabeza del hijo mayor. Leo el versículo, ya os lo he explicado, ahora lo leo el versículo. Dice: viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Ese asió la mano es el mismo vocablo tamak, es decir, forzó para que la mano fuera donde José quería. Y lo que está diciendo aquí David es que Dios fuerza para hacer que la suerte diga lo que él quería. Esto es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Cierto es que a partir de ahora va a venir el Espíritu Santo y ya no veremos que se vuelva a usar este método, ¿vale? Pero una pregunta, quizá a nosotros nos extrañe que usaran este método. Permíteme la redundancia, pero ¿no te extraña que a ellos no les extrañara? Ninguno de ahí puso ningún impedimento. Podían haber dicho, ¿pero qué haces? ¿Cómo vamos a hacer esto a suertes? No, todo el mundo entendió que era lo lógico. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que sale elegido Matías. Hay mucha gente que dice, no, Matías no creo yo que fuera el 12º apóstol. Bueno, tú puedes creer dos cosas. Que esto fue dirigido por Dios, Tamak, o simplemente, como muchos creen, que Pedro una vez más le pudieron sus impulsos, se precipitó. ¿Por qué? Porque el 12º apóstol fue Pablo, ¿sí? Esto es el argumento que se presenta muchas veces, es ¿por qué? Porque, hombre, de Matías no volvemos a saber absolutamente ni una palabra en la Biblia, y de Pablo respira Pablo cada página del Nuevo Testamento. Así que muchos piensan que se equivocaron. Bien, yo no sé. Es decir, yo no voy a sentar cátedra, no tengo ni idea. Si tú quieres creer que es Pablo, bien. Si quieres creer que es Matías, también bien. Pero solo quiero romper una lanza en favor de este gran desconocido Matías. Por cierto, creo que hay actas coptas que lo sitúan. Esto ya es tradición, que fue a Etiopía, ahí a trabajar con los caníbales y que allí murió martirizado. Pero bueno, esto es tradición. En realidad no sabemos absolutamente nada de Matías. Pero argumento número 1. Hay otros apóstoles de los cuales tampoco sabemos nada. Por ejemplo, de Bartolomé, Simón Celote. No volvemos a saber nada y no por eso dudamos que fueran uno de los 12, ¿no? Pero hay otro argumento. No parece que ni siquiera el propio apóstol Pablo se pensara que era uno de los 12. Pablo se dirige a los corintios y les dice: no soy digno de ser llamado apóstol. Digo yo que si Jesús se le ha aparecido en el camino de Damasco y le dio una misión, ciertamente le dio un apostolado concreto. Si Jesús le ha dicho, tú serás el 12º apóstol y te sentarás en el 12º trono, Pablo no habría dicho, yo soy como un abortivo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero es que Lucas, que escribe esto, sabemos que era íntimo de Pablo. Fueron compañeros de viaje. Si tú lees sobre todo la segunda mitad del libro de los Hechos, verás que Lucas habla en primera persona. Y fuimos, y zarpamos, y entramos, y salimos. Es decir, estuvo mucho tiempo con Pablo. Digo yo que Pablo le habría dicho, a no ser que Pablo fuera el 12º apóstol y no lo supiera, lo cual es rocambolesco. Pero digo yo que Pablo le habría dicho a Lucas, soy el 12º apóstol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Lucas relata este hecho, evidentemente tiene que ser fiel a lo que ocurrió, hubiera relatado este hecho exactamente igual, pero lo normal es poner por lo menos un apunte a pie de página diciendo, y se precipitaron porque se demostró que el 12º apóstol es Pablo. Pero nada se nos dice al respecto. Normalmente en la Biblia vemos mucha gente que se equivoca, ¿vale? La Biblia está llena de personas que se equivocaron, pero por la norma general siempre se añade, y eso no fue del agrado de Dios. Aquí no se nos dice absolutamente nada. ¿Y cómo acaba este pasaje? Dice, echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero no pienses que esto ocurrió en ese momento, porque claro, quizá han pasado más de 30 años cuando Lucas escribe esto. Es decir, Lucas ha podido tener la experiencia que durante esos 30 años, esos apóstoles que fueron el fundamento de la Iglesia, que fueron la autoridad de la Iglesia, contaron que Matías era el 12º apóstol.
No obstante, todo esto lo he dicho solo para defender a Matías. No obstante, si tú quieres creer que es Pablo, no pasa absolutamente nada, tampoco nadie te puede contradecir, simplemente yo quería poner estos argumentos encima de la mesa y luego tú decides quién quieres que sea. Pero una cosa sí nos está demostrando, y es que el plan de Dios sigue avanzando. Ya no está Judas, ahora está Matías. Dios siempre tiene ahí testigos para llevar adelante su mensaje. Cuando entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿vale? Lucas lo relata. Cuando va a entrar, entra en un pollino, todo el mundo le está aclamando. ¿Recordáis? Esto aún se celebra hoy, el Día de la Palma, se tiran palmas y todo el mundo aclamaba a Jesús como rey. Y los líderes religiosos de la época, que estaban muy celosos, le dicen: maestro, tú no eres rey, reprende a tus discípulos, haz que callen. ¿Sabes? La respuesta de Jesús, yo creo que se hace absolutamente viral y la podemos ver en casi cada página del libro de los Hechos. Jesús les dice: os digo que si estos callaran, ¿quién hablaría? Las piedras hablarían. Y este es un vivo ejemplo. Está diciendo: os digo que si Judas me traiciona, Matías hablará. Nos está diciendo que Dios siempre va a tener sus testigos. Dios siempre va a encontrar un Matías que lleve adelante el plan del Evangelio. La pregunta es: ¿serás tú uno de ellos? Ahora bien, unas cuantas aplicaciones prácticas rápidamente porque el tiempo ha pasado. A mí todo esto ¿de qué me vale? ¿Vale? Yo creo que esto se puede convertir en un modelo para nosotros para buscar la voluntad de Dios. Hoy Jaume, Noemi han venido aquí con Arnau. Tenéis que saber que vais a tener que tomar muchísimas decisiones en la vida. Muchas. Algunas sencillas, otras trascendentales sobre vuestra vida, sobre vuestra familia, sobre la vida de Arnau. Y aquí tenéis un modelo para tomar las decisiones. ¿Me estás diciendo que las decisiones importantes me las juega a los dados? No, no es lo que estoy diciendo. Quiero que veamos qué procesos siguen estos creyentes y a ver si lo podemos imitar. Punto número 1. Toma cada decisión a la luz de la extensión del Evangelio y del reino de Dios. Dios tiene un plan de redención para la humanidad. Toma las decisiones a la luz de esto. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Esta gente en ese momento lo que están diciendo es que quieren saber quién es el apóstol que la Iglesia necesita para seguir adelante con la misión. Y necesitamos saber que cada decisión o la gran mayoría de decisiones que nosotros vamos a tomar van a afectar a la extensión del reino. Así que aquí tienes la primera pregunta que tú te puedes hacer si buscas la voluntad de Dios. ¿Cómo va a afectar mi decisión a la extensión del reino de Dios? ¿Ese nuevo trabajo? ¿Esa nueva relación? ¿Esa novia? ¿Ese nuevo gasto en la familia? ¿Lo va a facilitar o lo va a perjudicar? Desde esa perspectiva, Jaume, Noemi, ¿cómo vais a tomar las decisiones para Arnau? Puedes tomar las decisiones pensando que Arnau tenga un futuro maravilloso en el cual gane mucho dinero y sea una persona de éxito. Puedes tomar las decisiones sobre el parámetro de que sea uno de los mejores deportistas y gane mucho dinero. Al final se acaba reduciendo todo a dinero, porque si no, los deportistas no, tal. O puedes tomar las decisiones en clave reino. Yo os invito a que toméis cada decisión para la vida de Arnau con un objetivo en vuestra mente: que un día Arnau doble sus rodillas ante el Rey de Reyes. Porque ese día el reino de Dios se habrá extendido un poco más. Y cualquier decisión que sospechéis que puede perjudicar eso, apartarla. Toma cada decisión a la luz del reino de Dios. Rápidamente, que se me ha pasado el tiempo. Busca la verdad revelada en la Biblia. Esto es lo que hace Pedro ahí. Va a la Biblia, ve lo que ha pasado, ve lo que hay. Pero espérate, Pedro podía haber dicho: ay, esto es de hace 1000 años, esto no vale para hoy. No, ¿sabes lo que dice? ¿Cómo define la Biblia? Dice: lo que el Espíritu Santo habló por boca de David. Es decir, esto es palabra de Dios.
Esto lo han escrito hombres, es cierto, pero inspirados por Dios. No podemos hoy entrar en la cantidad de argumentos y pruebas que podemos tener que este libro es un libro absolutamente sobrenatural. Yo hoy he presentado una profecía. Si luego tú quieres más pruebas, pregúntame. Te puedo dar infinidad de pruebas que hacen que este libro es sobrenatural. Así que ellos hacen caso a la palabra de Dios, pero no solo eso, sino que la obedece. Pedro dice, es necesario obedecerla. Así que ante cualquier decisión, ¿cómo ves la Biblia? ¿Como una serie de recomendaciones o es necesario obedecer lo que dice? A veces es tan sencillo. Está en la Biblia, Dios te dice que lo tienes que hacer o tienes que dejar de hacerlo. Punto número 3. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, la mayoría de decisiones que vamos a tomar no están en la Biblia. Dentro de poco, os parecerá mucho, pero dentro de nada vais a estar buscando colegio para Arnau. Tengo que deciros que yo he mirado aquí y no sale el colegio de vuestro hijo. No sale, ¿vale? Punto número 3. Observa las circunstancias, recopila información. ¿Has pensado alguna vez cómo estos creyentes llegan a presentar 2 nombres? No se nos dice, pero se supone que han tenido que preguntar, informarse, comentar con unos, comentar con otros, hasta que llegan a estos 2 nombres. Yo creo que ahí tenemos una gran enseñanza para nosotros. Dios te ha dado un sentido común, úsalo, pregúntale a la gente, busca consejo, mira a ver cómo otros, qué decisiones tomaron otros en una situación como la tuya y cómo les fue, y haz caso, recopila toda esa información. Ellos podían haber dicho, Señor, muéstranos quién de los 2 millones de judíos has elegido, pero hacen una labor previa de recopilar información. Y luego, cuando tengas esa información, punto número 4, busca a Dios en oración. Ellos dicen, Señor, muéstranos la persona. Es decir, no recopiles información en lugar de orar. Esto lo sabemos hacer muy bien muchas veces, somos autosuficientes, yo con la información. Pero cuidado, no te vayas al otro extremo, no te eleves 1 metro sobre el suelo levitando y dices, no oro en lugar de buscar información, pensando que Dios por ciencia infusa me hablará, sino que busca información a la vez que oras y probablemente Dios te hablará a través de las circunstancias. Punto número 5, y creo que es muy importante, asegúrate que tu corazón es neutro y puro. ¿Cómo oran ellos? Ellos dicen, tú, Señor, que conoces los corazones. Así que tú puedes ir al Señor y decir, Señor, tú conoces mi corazón. Porque a veces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué deseas realmente? ¿Conocer la voluntad de Dios o que Dios te diga que acepta la tuya? Porque a veces esa labor de recopilar información se vuelve tan intensa que acaba, entre comillas, contaminando nuestra mente y la subjetividad nos invade y entonces ya tenemos una preferencia muy fuerte en nuestra vida y entonces no estamos capacitados para percibir lo que Dios nos quiere decir. Pídele a Dios que te dé un corazón neutro, que tú puedas orar al Señor y decir, Señor, me da igual, es que me da igual de verdad, solo busco tu voluntad. Y punto número 6, creo que es 6, el último, confía en la soberanía de Dios. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque dicen, es que me encanta, porque dicen, muéstranos quién tú has elegido. ¿Sí? No dice, ayúdame a elegir yo, sino dice, muéstranos quién tú has elegido. Yo sospecho que muchas veces encontrar la voluntad de Dios no consiste en abrir la puerta correcta, sino en que Dios te guíe a la puerta que Él ya ha abierto. O sea, confiar en que Dios finalmente te llevará a su decisión. Y es probable, porque como decía, somos muy subjetivos todos, es probable que en ocasiones nos equivocaremos. Tenemos el Espíritu Santo y aún así nos equivocaremos. Pero si sigues estos pasos y algunos otros, yo te garantizo que Dios soberano sabrá corregir nuestra decisión y llevarnos a la puerta que Él ya ha abierto. ¿Por qué? Porque las otras están cerradas. Y al final nos llevará a la que Él ha abierto. Solamente era una aplicación práctica. Recordar que Dios abre caminos en cualquier punto de la vida.
Aquí ha abierto un camino cuando parecía que, imagínate lo que ha hecho un apóstol. Dios abre caminos y Dios abre caminos en las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque está vivo, porque ha resucitado, porque vive en ti. Y si tú le dejas, Él seguirá abriendo caminos. Y si tú no te has entregado al Señor, mi invitación para ti hoy, la invitación de Jesús para ti hoy es que dejes que la Biblia, que dejes que Jesucristo impacte en tu vida y vas a ver cómo abre caminos que ni siquiera puedes sospechar. Pues espero que así sea y que Dios os bendiga.